Era natural, el pavimento ya mojado, está empezando a evaporar por lo caliente, ¿verdad? Y se está sintiendo un poquito de bochorno. Si sigue así, pueden prender los ventiladores, no hay ningún problema, ¿verdad? Para que estemos pues más cómodos también en ese sentido. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, te alabamos por tu palabra y te suplicamos que tu Santo Espíritu prepare nuestro entendimiento, Señor, para ser instruidos, confortados, animados, consolados, redarguidos, confrontados, Señor, sustentados con la predicación. Gracias te damos, Señor, por la bendición de poder estudiar la Biblia en compañía de los hermanos que están aquí y aquellos que se han conectado a nuestra transmisión. Perdónanos nuestros pecados, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Voy a pedirles, por favor, hermanos, que abran sus Biblias en la segunda epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a estar viendo varios pasajes de la Biblia, no es el único, es uno de los primeros que vamos a ver. Y como ya mencionaba nuestro hermano Omar hace un momento, estamos estudiando una serie que se llama La personalidad del discípulo. El tema que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy, es un tema que estudiando la Biblia, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios y meditando en los temas anteriores que hemos venido estudiando. Tal vez llega el momento en el que nosotros podemos preguntarnos, bueno, ¿realmente se puede cumplir con cada una de las características que Dios quiere que nosotros de manera individual y como iglesia tengamos y o cumplamos en nuestra vida? Y bueno, de allí que el título de la predicación de hoy se llama Claro que es posible ser un discípulo. Hermano, ¿algún día te han asignado un trabajo en la escuela, una tarea en el trabajo, o en algún momento te has dado a la tarea de emprender algo nuevo que dices, híjole, es que realmente yo no creo poder hacerlo, es algo imposible, es algo muy difícil de llevar a cabo? Y muchas veces cuando esa idea ha entrado a nuestra mente o a nuestro corazón, pues entonces ya como que vamos derrotados. No sé si les ha pasado, ¿no? Bueno, pues lo voy a intentar. Bueno, pues decimos, a ver cómo me sale. Y algunos hasta decimos, pues lo voy a hacer a como Dios me dé a entender, ¿no? Bueno, en mi opinión esa frase muy mexicana, como Dios me lo dé a entender, pues es una frase mal equivocada, porque Dios nunca te va a dar a entender algo malo, algo para que hagas algo incorrecto, me refiero. Al contrario. Y de allí también, ¿verdad?, que decidí llamar el título de la predicación del día de hoy así: claro que es posible ser un discípulo. No hay duda, por supuesto que sí. Vamos a ver el día de hoy a través de los dos puntos que vamos a estudiar, que es como una recopilación de algunas ideas que he dado en otros mensajes sobre este mismo tema, es decir, los que han antecedido, pero que me gustaría confirmar o reafirmar, hermanos, el día de hoy. Claro que se puede ser un discípulo. Punto número 1, y por eso les pido que vayamos a Tesalonicenses. Cuando se deja todo a Dios. Claro que es posible ser un discípulo cuando se deja todo a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que yo debo de tener en mi mente y debo de estar convencido en mi corazón, debo de estar convencido en mi mente y en mi corazón que si yo literalmente permito que Dios sea el que haga las cosas, voy a poder lograrlo. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la Biblia dice que Dios nos guardará del maligno. Dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, que Dios nos guardará del maligno. Dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Yo, hermanos, ustedes y yo, claro que podemos ser discípulos de Cristo gracias a la fidelidad con la que Dios
nos va a guardar del mayor peligro, en este caso del enemigo. Él no solamente quiere afirmarnos. Los cristianos, las personas que llegan a la iglesia, muchas veces crecen, o casi siempre, escuchando las oraciones de otros hermanos, y con base en ello aprenden a repetir ciertas frases, como por ejemplo: Señor, si es tu voluntad, me voy a consagrar a ti. Esa es la voluntad de Dios, que me consagre, ¿no? Si es tu voluntad, ya voy a ser fiel a tu casa. No, pues no necesitas preguntárselo, esa es su voluntad, ¿no? Si es tu voluntad, no, la voluntad de Dios, que quiero que quede claro, es que seamos discípulos, tanto que puedo confiar en su fidelidad, en que ustedes y yo podemos llegar a hacerlo, porque además Él nos va a afirmar, nos va a confirmar, nos va a ayudar a mantenernos, y además nos va a guardar del mal. Entiéndase, la palabra mal, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, es una palabra que tiene dos ideas: mal de lo malo, pero mal también del maligno. Es decir, Satanás no puede estorbar la obra de Dios en nosotros de tal manera que no le permita convertirnos en sus discípulos. Tiene la capacidad, si nosotros no somos espirituales, de hacernos caer, si nosotros decimos que sí a sus tentaciones. Pero si nosotros dejamos todo en las manos de Dios y permitimos que sea Dios el que vaya afirmándonos una y otra vez, entonces Dios puede guardarnos de lo malo. ¿A qué me refiero con lo malo? De repente, a lo mejor alguna prueba, alguna necesidad, alguna tribulación, etcétera, etcétera, para que nada de eso me robe mi fe, nada de eso me haga desmayar. Y si de manera adicional el enemigo quiere venir y atacarme y estorbar, él me va a guardar de ese mal. Miren, vamos a 1 de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, un pasaje muy conocido, que yo no quiero hacer énfasis, sino únicamente en una frase que dijo Jabes. 1 de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Hermano, hermana, ustedes y yo, claro que sí podemos ser discípulos de Cristo. Claro que podemos permitir que Él tome el control de nuestra personalidad, pero será en la medida en la que permitamos que sea Dios el que nos afirme y nos guarde. Dice 1 de Crónicas 4:10: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Quiero hacer énfasis únicamente en esta última frase: y me libraras del mal, para que no me dañe. Esa palabra mal en hebreo también significa mal de lo malo y mal del maligno. ¿Sí me explico? Jabes dice: Señor, yo quiero que tú me bendigas, me guardes, ensanches mi territorio, pero para eso no permitas que nada malo me distraiga de ti y que el maligno no me desvíe de ti. Y entonces dice la palabra del Señor que le otorgó Dios lo que le pidió. De tal manera que entonces Dios quiere afirmarme y quiere guardarme, pero yo tengo que estar orando también. Así que, hermanos, otro punto más para orar, por ejemplo, los miércoles, que es nuestro servicio de oración. Ya dijimos, por la sabiduría espiritual. La semana pasada hablábamos del hecho, ¿verdad?, de que el Señor pues nos confirme como discípulos en la cuestión emocional, que seamos cristianos emocionalmente estables. ¿Se acuerdan? Si ustedes estuvieron la semana pasada, si no, pueden ver la predicación allí en nuestras páginas. Y hoy una petición más por la iglesia sería: Señor, y guárdanos del mal y del maligno, para que no nos haga daño. ¿Se dan cuenta cómo realmente hay muchas cosas por las cuales casi nunca oramos
y que son muy importantes, porque a lo mejor tú dices, hermano, claro que yo quiero ser un discípulo, claro que yo quiero servir, claro que me quiero entregar, claro que quiero involucrarme en la obra de Dios, claro que quiero hacer esto, pero se nos olvida orar a Dios como Jabes: Señor, guárdame del mal para que no me haga daño, que nada que me pase me haga caer y que el maligno tampoco me sostenga allí pisoteándome. Por eso es que me pongo en tus manos, te dejo todo a ti. Además, en segundo lugar, nos va a santificar, es decir, nos afirma y nos va a ir limpiando en el proceso. Vamos a retroceder a la primera epístola. Ya estamos en la segunda de Tesalonicenses, unas hojitas atrás o unas páginas abajo, según estés leyendo Biblia electrónica o Biblia física. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Hermanos, el más comprometido en nuestro proceso de discipulado es Dios. El más deseoso de tomar el control de nuestra personalidad hasta perfeccionarla es Dios. Y dice primera a Tesalonicenses 5:23, Pablo ora al Señor respecto a esta iglesia, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, toda vuestra personalidad, espíritu, alma, y agrega, y cuerpo. Porque a Dios no nada más le interesa nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu, le interesa también nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Dice Pablo: yo oro para que el Señor los mantenga limpios, santos, cada parte de su ser, dice, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Más tarde voy a hacer énfasis en esta segunda parte. Y el versículo 24 dice: fiel es Dios, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Se dan cuenta que en el versículo 3 del capítulo 3 que leímos de la segunda epístola, dice: Dios es fiel para afirmarte, Dios es fiel para guardarte del mal? Ahora está diciendo: Dios es fiel para santificarte. ¡Qué maravilloso! Porque Él está comprometido conmigo, con nosotros. Y entonces nos va a guardar del mal y del maligno, nos va a ir limpiando, santificando en el proceso. Pero ¿durante cuánto tiempo, hermanos? En tercer lugar, hasta el final. Porque vean lo que dice la segunda parte del versículo 8. Perdón, la segunda parte del versículo 23 del capítulo 5, primera Tesalonicenses 5:23. Dice: sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos creído que Dios nos ha abandonado? Cuando lo malo ha venido, cuando el mal ha venido a nuestra vida, o cuando el maligno nos ha atacado. No, ya Dios me abandonó, ya Dios me dejó, ya Dios no me escucha, ya Dios no está conmigo. A ver, aquí lo que está diciendo es que nos va a guardar para o hasta la venida de Cristo. Si pudiera yo, le suplico que nos imaginemos que mi mano izquierda es Dios y que mi mano derecha somos cualquiera de nosotros. Dios quisiera que nosotros como discípulos nos mantengamos de esta manera, ¿sí?, en una comunión íntima con Él. Hay ocasiones en que viene el mal o viene el maligno, y son situaciones en las cuales yo empiezo decía hace rato, a preguntarme, a cuestionarme si Él está conmigo o no. Y entonces, ¿verdad?, consciente o inconscientemente, no sé hasta dónde la cámara me lo permita, pero quiero que noten qué está pasando. Me estoy alejando, pero Dios, ¿dónde está? Él allí está, porque dice que Él es fiel. Él dice: yo aquí estoy, aquí permanezco, porque yo estoy comprometido contigo de afirmarte, de guardarte, de santificarte, y lo voy a hacer hasta el último momento. Les voy a leer 1 Corintios 1, 7 y 8, les pido que lo escuchen. De tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor
Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual también fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Segunda Tesalonicenses 3:3, fiel es el Señor. Primera 5:24, fiel es el que los llama. Primera de Corintios 1:8, 1:9, fiel es Dios. Claro que puedo ser un discípulo porque dejo todo en las manos de un Dios fiel, que además nos mantiene seguros. Y no solamente nos mantiene seguros, sino que nos va perfeccionando cada vez más. Los hermanos que están aquí, que son varios varones, busquen Filipenses capítulo 1 versículo 6, y las damas, que gracias a Dios también hay varias, busquen por favor conmigo Colosenses capítulo 3 versículo 3. Los varones vamos a leer Filipenses 1:6 y las damas conmigo también Colosenses 3:3. Vamos a leer Filipenses, hermanos varones, 1:6. Dice así la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿No les parece esto maravilloso? Dice la palabra de Dios, el que comenzó la obra, ¿qué va a hacer? La va a llevar a su fin, va a culminar por completo. Entonces, hoy es un buen día, como digo en muchas ocasiones, hermanos, hermanas, tanto los hermanos que están en la transmisión como los que estamos aquí, para que hagamos un alto en nuestra vida y nos preguntemos, dependiendo el tiempo que ustedes y yo tenemos en Cristo, nos preguntemos, ¿he permitido que estos días, semanas, meses o años que tengo en Cristo, el Señor me afirme, me guarde del mal, me santifique, me perfeccione? Porque eso es lo que Él quiere. Yo no tengo que preguntarle si es tu voluntad, esa es su voluntad. De tal manera que entonces, de manera natural, la palabra de Dios dice que sea yo un adolescente como Jason, o una persona, creo que soy aquí la persona de mayor edad, 56 años, no importa la edad que tengan ni el tiempo que tengan el Señor, lo que quiere hacer con Jason y lo que quiere hacer con su servidor, lo quiere hacer con todos nosotros. Es hacernos crecer, 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 crecer. Con la seguridad, vamos a leer, hermanas, por favor, Colosenses 3:3. Dice así: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, dice Pablo que nuestra vida está escondida, protegida, guardada con Cristo en Dios. Y aunque sabemos que Cristo y Dios son el mismo, la idea de Pablo es como una doble protección. Estoy seguro, completamente seguro. Hermanos, hace rato, a los hermanos que están en la transmisión, de verdad que cayó un aguacero impresionante. Gracias a Dios, porque se refrescó el clima. Un viento muy fuerte. Empezó a caer granizo. Pero estamos resguardados aquí en el templo. Incluso todavía no empezaba el servicio. Su servidor me paré allí en la ventana y estaba yo mirando hacia afuera, resguardados aquí. Ayer veníamos de trabajar, hermanos, en la obra misionera, ¿verdad? Por la tarde hubo un accidente en la autopista donde veníamos, hermanos, y de repente se vino un aguacero. Se nubló el cielo de tal manera, hermanos, fue una lluvia impresionante. En la camioneta donde veníamos, hermanos, el viento estaba tan fuerte que nos movía. Pero gracias a Dios estábamos allí resguardados, no nos pasó nada, no nos mojamos. Después de hora y media de estar literalmente parados en el tráfico porque no avanzaba para ningún lado, pudimos avanzar, ¿verdad? Y llegar sin ningún problema. Eso me hace pensar entonces
que esa lluvia y esa tormenta, esas lluvias y esas tormentas y esos vientos fuertes que vienen en la vida de todo cristiano, de todo discípulo, natural en la vida de cualquiera, no me deben de robar el sueño. Me deben de hacer sentir seguro, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Claro que puedo ser un discípulo, no porque es algo fácil, fácil no es, sino porque si dejamos todo en las manos de Dios, Él se va a encargar de una, de otra y de todas las cosas. Claro que podemos ser discípulos. Es más, punto número 2, porque sabemos cómo hacerlo. Claro que sí, y vamos a recordarlo. Sabemos cómo hacerlo. Vamos a ver, hermanos, que para poder ser un discípulo de Cristo que deja todo en las manos de Dios, lo primero que tenemos que mantenernos haciendo, Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2, otra vez, hermanas, busquen Colosenses 3, 1 y 2, y hermanos varones, busquen Hebreos capítulo 12, versículo 2, para que ganemos tiempo. Es teniendo los ojos puestos en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 2 y Colosenses 3, 1. Hermanas, ustedes y yo, 1 y 2, dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué haces cuando tú estás con una persona que está perdiendo el control? Que está muy ansiosa, que está muy preocupada, que está pasando algo a su alrededor y quiere salir corriendo, no sabe qué hacer y tú quieres controlarla. ¿Cuál es una técnica para tranquilizarla? Hey, tranquila, mírame. No, pero es que mírame a mí. Es que no, mírame a mí. No mires arriba, no mires a los lados, no mires abajo, a mí, mírame a la cara. A ver, tranquila. La sostienes de los hombros o de las manos, no sé, o la mirada, ¿verdad? Te acercas hasta donde las reglas lo permitan. A ver, tranquila, mírame, olvídate de lo que está pasando alrededor. Tú y yo, aquí estamos juntos. Yo estoy aquí contigo, a ver, calma, tranquilo. Y empiezas a darle palabras que busquen calmar la ansiedad, el miedo, el temor. Y si esa persona te escucha tus palabras y se mantiene mirándote a ti, va a ir bajando ese nivel de estrés, de preocupación, de aflicción, se va a calmar, va a estar tranquila para poder entonces seguir. El cristiano tiene que hacer eso con Cristo, manteniendo la mirada a Cristo. Hermanos varones, Hebreos 2 dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque sabemos cómo hacerlo, miremos únicamente a Cristo. Que si viene la quinta ola de la pandemia, que si viene la crisis económica, que si otra vez ocurren situaciones en la vida, nosotros vamos a mantenernos mirando a Cristo, que Él se encarga de guardarme de lo malo, del maligno, de santificarme, de afirmarme, de protegerme, de confirmarme, de tenerme escondido. 2. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 8. 5. Haced morir pueblo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Incluso agrega: no mintáis los unos a los otros.
Por favor, vean lo que dice el 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. Ayúdenme a comprender el versículo 7, hermanos. Él está hablando de la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, etcétera, etcétera. Dice, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo. ¿Qué significa este versículo? Hermana Raquel, cuando estábamos sin Cristo, pero ¿qué más? Dice, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Un tiempo pasado en el que Pablo esperaba que los hermanos de Colosas ya no estuvieran viviendo. Sabemos cómo hacerlo, manteniendo la mirada puesta en Cristo y haciendo a un lado el pecado de nuestra vida. Tiene que llegar el momento en el que en tu vida y la mía todas estas cosas vayan quedando atrás, atrás, atrás. Y que las intercambiemos, versículo 10 al 12, por un nuevo vestido. Dice Colosenses 3, 10 al 12, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Habla de una creación nueva, porque cuando venimos a Cristo, dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas, según Pablo a los Corintios, según Jesús le dijo a aquel hombre llamado Nicodemo, hemos nacido de nuevo. Dice, y conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Tenemos entonces que mirar a Cristo, tenemos que hacer morir lo terrenal, tenemos que revestirnos del hombre nuevo, y al revestirnos del hombre nuevo tenemos que hacer cosas nuevas. Versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios así, el 12 otra vez. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si colocamos en una balanza cada una de las características mencionadas de los versículos 10 al 12, nos vamos a dar cuenta que comparándolos con los versículos 5 y 8, va a llegar el momento en el que el peso de lo nuevo representado por mi mano derecha va a ganar. ¿Por qué? Porque ya dejé atrás las pasiones desordenadas, la impureza, la fornicación. Está pesando más en mi vida la misericordia, benignidad y cada uno de los atributos o características que Pablo está mencionando. Va de nuevo. Decía yo en la parte introductoria de la predicación, estoy por terminar. ¿Algún día te han dejado alguna tarea que dices, no, es que esto está muy difícil? Y ya llegas derrotado. Pero en la medida en que la vas haciendo dices, pues después de todo no estaba tan difícil, era bien fácil. Y alguien te dice por allí, claro, lo único que tenías que hacer era perder el miedo. Entonces, claro que podemos ser discípulos de Cristo. Todo lo que tenemos que hacer es perder el miedo. Porque solo hay que mirar a Cristo, hay que hacer morir lo terrenal, hay que abandonar el pecado, hay que revestirnos del nuevo hombre y hay que hacer lo bueno. 5 cosas que conocemos, que son sencillas, que después de todo no era tan difícil y que entonces aquellos que quizás estamos dando ya los primeros pasos, decimos de haber sabido, lo hubiera hecho antes.
Porque insisto, dices, no, esto está muy difícil. Pero terminas haciéndolo y dices, de haber sabido que fuera tan fácil. Y después te lamentas de no haberlo hecho antes. Hermano, hermana, si tú aún no has tomado la decisión de permitir que el Señor tome el control de tu personalidad y de ser un discípulo, hazlo hoy. Para que no llegue el día en el que digas, de haber sabido que era tan fácil, lo hubiera hecho antes. Pero no quiero contradecirme. Hace rato lo aclaré. Fácil no es. Pero es posible, porque cuando dejo todo en las manos de Dios, Él se encarga de todo. Y entonces puedo decir, después de todo, no era tan difícil. Que Dios los bendiga, hermanos.